Hola, soy María y estáis en mi canal Crochet Mosaico con María. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este os muestro la manta de Granny's, que ya os mostré el avance en un anterior vídeo. Al final ya la he conseguido terminar. Este es el resultado final. La medida de la manta al final ha sido 1,50 de ancho por 1,30 de alto. Tiene 120 Granny's, unos cuantos, pero ha merecido la pena. Me encanta cómo me ha quedado. Al final no le he hecho borde, solo lo he dejado, como podéis ver, con puntos bajos cogidos en la hebra trasera. O sea que es, una vez que habéis cosido todos los Granny's, se hace un par de vueltas de puntos bajos. No he hecho borde, tenía una idea de hacerle otro borde de mosaico porque no he encontrado nada que me gustara o que combinara con este Granny. Como tienen tantos colores, pues es difícil hacerle un borde que destaque, porque ya destaca bastante en sí la manta. Entonces yo creo que lo que mejor va a quedar este tipo de mantas de Granny's es un borde sencillito, porque ya bastante importancia y protagonismo tienen los Granny's, y yo creo que lo mejor son bordes lisos. Entonces así lo voy a dejar. Lo que sí he hecho es, por la parte trasera, es unirla, o le estoy uniendo, todavía no he terminado, una mantita de estas finitas polares que vais a encontrar en cualquier sitio, en un bazar, en Amazon, en cualquier sitio. No me ha llegado creo que me ha costado 8 euros con algo la manta, no me acuerdo ahora en este momento. Y la verdad que queda muy bien, le da doble abrigo porque yo lo quiero de cara al invierno. Porque aquí donde estoy yo los inviernos son bastante fríos, entonces pues de esto le da como un doble abrigo y de paso pues cubres la parte trasera de la manta. Habrá gente que no le importe y la quiera así, y yo pues no sé, me ha dado por ponerle esta mantita, y la verdad que estoy encantada. Tengo que terminarla, he cogido un color neutro que combina con el resto de los colores que hay en la manta, y me parece que va a quedar bastante bien. Todavía me falta de terminar de coser, ¿vale? Solo la he cosido pues con puntos a la orilla, a ver si lo puedo acercar bien, a la orilla un poquito más abajo del borde, ahí en esa orillita pues he ido cosiéndole, como hilvanándola un poquito, a ver qué tal queda, y luego ya le haré un cosido más seguro. Ahora estoy haciendo como un hilvanado, para ver qué tal queda. Y si me gusta, pues como digo, y parece sí que me gusta cómo está quedando, pues le haré una costura más fuerte. Bien, pues esto es lo que os quería mostrar. No sé si os he dicho, tiene 120 Granny's. Creo que lo he dicho, pero vuelvo a repetirlo por si acaso. La manta tiene 120 Granny's, unos cuantitos, pero la verdad que me ha quedado muy, muy bien, me gusta mucho y estoy encantada. Bien, cualquier duda o queréis alguna pregunta, me lo dejéis en los comentarios. El enlace al tutorial de cómo realizar este Granny os lo dejo abajo en descripción del vídeo, ¿vale? Lo tenéis en mi canal. Suscribiros a mi canal y vais a ver todos los tutoriales que hay. Y este es uno de los últimos que realicé. Pero de todas maneras, abajo en descripción del vídeo os pongo el enlace a cómo realizar este Granny. Y la unión, ya os lo comenté la otra vez, es solamente puntos bajos cogiendo la hebra trasera de cada uno de los lados del Granny. Y queda así como este monticulito, o como una pequeña costura que en relieve, quería deciros, que le da un toque muy bonito. Y es la manera más sencilla de unir los Granny's. Espero que os guste. Cualquier duda, como he dicho antes, me lo dejéis en los comentarios y nos vemos en un siguiente vídeo.